Hechos capítulo 26, versículo 26. Amén. Vamos a leer desde el versículo 24. Ven, ahí antesito. Vamos a leerlo desde el versículo 24. Amén. Dice la palabra del Señor. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Hay muchas letras, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Vamos a orar al Señor. Cierra ahí sus ojos, incline su rostro y dígale: Señor, en esta mañana vengo a escuchar tu palabra, Dios. Señor, en esta mañana vengo, Padre Santo, a que, Señor, esta palabra, Señor, se impregne en mi vida, Dios. Señor, seas tú hablando, Señor. Seas tú, Señor, impartiendo, Señor, de tu palabra pura, fresca, Señor, sabia, Dios, que penetre hasta la coyuntura de mi cuerpo, Padre Santo, hasta las coyunturas de mis huesos, Padre. Padre, te pido, Dios, no quiero salir de aquí, Señor, igual. No quiero salir de aquí, Señor, de la misma forma, sino que tú seas cambiando mi vida, transformándome, Señor, en todo lo que hago y en todo lo que soy, Padre. Te doy gloria y quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hay una frase muy coloquial, ¿cierto? Muy de nosotros, que le da el título a este mensaje, que se llama, y que uno a veces dice: casi no vale. Y el título del mensaje de hoy se llama Casi no vale. Uno dice muchas veces, ¿no? Casi no vale. ¿Sí? ¿No la has escuchado? Casi no vale. Y es que esa palabra casi, para mí es una palabra como que no es tan buena, como que lo deja uno como con una duda. Yo definiría la palabra casi, no es la definición del diccionario de la Real Academia, pero yo la definiría como palabra corta de 4 letras que define un gran fracaso. ¿Sí? Esa palabra casi puede definirte a veces un gran fracaso. ¿Sí? Y mire que nosotros a veces estamos llenos de casis en nuestra vida. A veces dice: casi me lo gano, casi me gano el premio, ¿sí? Casi llego, casi termino esa carrera, casi, ¿sí? Casi gano la materia, ¿sí? Pero perdiste. Casi llego temprano, pero llegaste tarde. Otra vez. Casi, ¿sí? Pero el casi te deja en el borde. El casi te deja sin el premio. El casi te deja, de pronto te deja con una satisfacción pasajera. Casi que llego, casi, como que la materia cuando uno le calificaban hasta 5, ¿cierto? Y le quedaba, pero uno la pasaba con 3 y le quedaban 2.9, ¿cierto? Uno decía: casi la gano. Y esas risas me preocupan. Casi, ¿cierto? Uno decía: casicito, pero perdiste. A mí también una vez me tocó, me quedó una materia así, 2.9, pero me tocó habilitar igual. ¿Sí? Igual te tocó habilitar, la perdiste. ¿Sí? El casi.
Uno a veces dice casi como que uno se autosatisface con eso, ¿sí? Pero realmente es perder. Es como cuando en el fútbol, los que les gusta el fútbol, cuando va Falcao y le pega un tiro desde fuera del área y ¡pum! Pega en el palo. Y uno hace Uno ve que dice todo el mundo, ¿no? Si usted ve esas transmisiones de los partidos de fútbol, cuando pegan el palo dice todo el mundo así. Ese es un casi. Y yo sé que muchos de los cristianos también a veces caemos en el casi. Yo sé que con la lectura que hicimos ahorita del rey Agripa, ¿sí? Dice, por poco me convences, por poco me haces hacerme cristiano. Yo creo que todos los ángeles en el cielo hicieron pegó en el palo, ¿sí? Pegó en el palo, pero no entró, casi. Y muchas veces nosotros caemos en el casi porque no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, hay una frase que el Señor Jesucristo dice muy dura, ¿sí? Acerca de el que cae en el casi. Dice Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Casi entrasan al cielo, pero no llegaste. Porque muchos creen que diciendo, Señor, Señor, van a entrar al reino de los cielos. Y esos son los casi del reino. Casi, pero el que es casi, Dios no le va a decir, bueno, usted me decía Señor, de pronto va a quedarse un poquito aquí afuerita, no sé. Hay unos que piensan así, ¿no? Que dicen, no, bueno, yo llego al cielo, aunque sea en la puerta me quedo. Aunque sea ahí en la puerta mirándolo de lejos. El problema es que la puerta la van a cerrar y a los casi se la van a cerrar en la cara. Qué feo que le cierren a uno la puerta en la cara, ¿cierto? Y eso es lo que dice el Señor ahí en Mateo. A los casi, a los otros, a los que nunca quisieron, pues simplemente van a saber que no van a estar ahí. Pero los casi son los que piensan que van a estar allí y no van a estar. Que el Señor, van a decir, venga, yo voy adentro. ¿Cómo así? Espere, usted nunca hizo la voluntad del Señor. Usted siempre me decía, Señor, Señor, pero nunca hacía lo que yo le decía. Usted siempre decía, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pero te quedaste corto. Te quedaste, casi entraste. Casi. Pero casi no vale. Casi no vale. Y eso dice el Señor aquí, dice, yo nunca te conocí. Nunca hiciste lo que yo te dije, por eso no conocí lo que tú hacías. Por eso no podemos caer en eso, hermanos. No podemos caer en esa comodidad que de pronto yo digo, no, pues yo voy a la iglesia, yo como que yo voy cada 15 días, cada mes, o de pronto hasta cada 8 días, pero nunca, en el resto de la semana nunca haces lo que Dios te ha mandado hacer. Nunca haces la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta.
Por eso dice el Señor en Apocalipsis, dice que Él vomitará a los tibios. Los tibios son los casis, ¿sí? Esos que andan como con un pie aquí y con otro pie acá, ¿sí? Voy, oro a la iglesia, pero hago otras cosas. Los casis son los que dicen el que peca y reza empata, como dicen por ahí. Esos son los casis, los que nunca se comprometen a las cosas del Señor. Y en la palabra de Dios hay muchos ejemplos de casis. Mire este texto que leímos del rey Agripa en Hechos 26. El rey Agripa era judío, él no era romano, él era judío, ¿sí? Y era rey de los judíos. Y él como judío conocía toda la ley y todos los profetas, conocía toda la palabra del Señor que había en esa época, y conocía de la venida del Mesías, y conocía de las profecías que había. Entonces por eso Pablo le dice así, Pablo le dice, tú rey conoces estas cosas, en el versículo 26. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Él conocía, pero ¿por qué Agripa le dijo, casi me haces ser cristiano, pero no? Por el conocimiento, porque él tenía el conocimiento aquí en la mente, pero no lo tenía en el corazón. Y muchas veces nosotros tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, pero no lo pasamos de aquí para acá. No lo pasamos de aquí a nuestro corazón. Y por eso nosotros muchas veces podemos venir a la iglesia, podemos venir y escuchar la palabra y leer la palabra del Señor y entenderla y todo, pero si no pasa de aquí para acá, no va a haber nada. Vas a ser un casi. Y si tú vienes esta mañana y escuchas esta palabra, pero cuando pasas esa puerta de allá, se te borra el cassette, vas a ser un casi. Los ángeles en el cielo van a ser, uy, casi. Pero no. Porque a mí me pasaba mucho eso, ¿sabía? Antes yo llegaba y escuchaba la palabra de Dios, me parecía muy chévere, inclusive hasta a veces quedaba ministrado y todo, pero pasaba de la puerta para afuera y se me olvidó. No sé si ustedes de pronto se acuerdan de lo que predicamos hace 8 días, de lo que hablamos hace 8 días. Muchas veces uno ni se acuerda, ¿cierto? Se le fue. Por eso es bueno que usted practique la palabra del Señor, sea hacedor de la palabra, como dice la Biblia, sea hacedor y no oidor, ¿sí? No solo sea oidor y no solo la guarde aquí, sino guárdela en su corazón. No solo guárdela en un cuaderno, es bueno anotar, pero muchas veces el cuaderno se queda por allá guardado. Usted llega el domingo después de la iglesia, tira ese cuaderno, lo mete en un cajón y no lo vuelve a ver hasta dentro de 8 días. Pues ¿para qué anotó entonces? ¿Sí? Si usted anota, si usted escribe, es para que usted llegue a su casa o al otro día o a la semana y usted mire y empiece a revisar y empiece a investigar más del tema y empieza a leer más la palabra y dice, uy, pero aquí hay otra cosa, pero esto me enseña. Y toda la semana usted puede alimentarse de esa palabra del Señor. Pero a veces no hacemos eso, ¿cierto? Porque creemos que todo se queda aquí en la mente. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que atesores esa palabra en el corazón. Agripa tenía la palabra del Señor en su mente, él sabía, conocía todo, pero nunca la practicó. Él sabía que había un Mesías que iba a venir a salvar el mundo, pero no creyó cuando Pablo le dijo, el Mesías ya llegó y viene la salvación.
Y él dijo, no, ¿qué va? Eso todavía no es. Muchos dirán, muchos dicen, uno les habla de que Jesucristo viene pronto y muchos dicen, no, eso todavía no va a ser. Eso, Jesucristo, quién sabe, y quién sabe si vendrá, porque eso ha demorado harto. ¿Sí? Muchos tienen la palabra del Señor escrita, pero no la tienen en su corazón. Cuando tú tienes en tu corazón la palabra, dices, Señor, yo anhelo que tú vengas. Por eso yo voy a vivir todos los días como tú quieras, porque yo sé que tú ya estás a la puerta, ya vienes por mí. Ya vienes a salvarnos. ¿Cuántos saben que el Señor ya viene por nosotros? Amén. El Señor viene, y por eso nosotros cada día, cada segundo de nuestra vida debemos vivir como si Él viniera, como si Él ya estuviera a las puertas de venir aquí. Y anhelar, Señor, yo quiero irme contigo. ¿Sí? Pero un casi no hace eso. Un casi dice, no, mañana, pues de pronto Él vendrá unos 10 años, unos 5, 10 años, eso se demorará, por eso todavía no. ¿Sí? Eso los van a sorprender, la venida del Señor. Los va a sorprender y van a, lamentablemente el que piensa así, no se va a ir en el reino de los cielos, porque no lo está esperando. Solo el que lo anhela, solo el que anhela su venida, el que anhela que Él esté en su corazón, es el que va a estar en el reino de los cielos. Amén. Hay otro personaje que fue un casi, que está en el libro de Juan, en el capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 10. Juan 19, versículo 10 nos habla de un personaje especial que nosotros conocemos que se llama Pilato, ¿cierto? Dice en Juan 19, 10, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por tanto el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba a Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo lo que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pablo les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Me parece muy triste esta historia de Pilato. Muy triste, porque estuvo a esto de creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estuvo a esto de creer que Jesús sí realmente era el Rey. ¿Sí? Estuvo a esto porque él quería soltarlo, dice la palabra. Él no encontraba ningún daño en él. Él aún le dijo, este es el rey de ustedes. ¿Por qué lo van a crucificar? No entiendo. Porque cuando él fue y le dijo a Jesús, ¿sabes que yo tengo autoridad para crucificarte? Dijo Jesús, si Dios no le hubiera dado autoridad, usted no estaría aquí. Y allí Jesucristo lo confrontó a él. Pero ¿qué hizo que Pilato fuera un casi? Porque los judíos le dijeron que si él lo soltaba, el César se oponía al César, y eso daba pena de muerte.
¿cierto? Entonces muchas veces nosotros no seguimos la voluntad del Señor por el miedo al qué dirán de los demás. El qué dirán por mi posición, porque Pilato era procónsul, era una eminencia en esa región, y era un enviado del César, o sea, era el rey de Roma, era el César, era un enviado de él, y Pilato debía guardarle esa reverencia al César. Y entonces los judíos se aprovecharon de eso y le dijeron: venga, pero si usted lo libera, ya sabe lo que va a pasar. Eso le puede causar cosas negativas. Usted ya no va a ser el enviado del César, lo pueden relevar, inclusive lo pueden matar. Y eso echó para atrás a Pilato. Eso hizo que Pilato les dijera: bueno, está bien, les voy a entregar a Jesús para que lo maten. Muchas veces nosotros también hacemos eso con Jesús. Muchas veces nosotros sabemos que Jesús tiene la autoridad sobre nosotros, tiene autoridad sobre todo el mundo. Pero viene alguien y nos dice: no, pero ¿por qué vas a seguir a Jesús si eso te puede causar, te causa que tus amigos se alejen de ti? Inclusive te puede causar daños en tu trabajo, en tu empleo. No puedes salir, no puedes seguir a Jesús, porque eso puede cambiar tu vida negativamente, porque no vas a seguir las cosas del mundo, sino las cosas que no le agradan al mundo. Muchas veces te van a decir eso. Muchos te van a decir: ay, pero ¿por qué vos ahorita te volviste tan cristiano que ya ni salís con nosotros a tomar? Vení, te tomás aunque sea una agüita. Aunque sea una agüita, venís y te tomás. Y usted va para la discoteca: me va a tomar una agüita nomás. Y ahí termina la discoteca ya. ¿Sí? Y después mentira, que eso se toma la cerveza. Pero eso es lo que hace que nosotros a veces seamos como actuó Pilato, que entregamos a Jesús por cosas del mundo, por la posición, por el qué dirán, por el qué pasará si yo hago toda la voluntad del Señor. A veces dicen: no, pero es que yo hago algunas cosas, las hago, pero ¿haces toda la voluntad del Señor? ¿Estás haciendo toda la voluntad del Señor? Porque Pilato, al final, ¿usted sabe qué hizo? Cogió agüita y se lavó las manos. Y dijo: yo no soy culpable de este señor. Yo no, allá ellos. Y muchas veces nosotros también nos lavamos las manos, ¿no? Decimos: no, pero es que yo fui a la iglesia. Y yo voy a la iglesia este próximo domingo. ¿Sí? Y nos lavamos las manos. Pero resulta que hemos entregado al Señor Jesús. Hemos entregado al Señor Jesús por nuestra posición. Porque no queremos que nos bajen de nuestra posición social, de nuestras amistades, porque no queremos que nos bajen de cierto rango que hemos adquirido en nuestra vida y queremos mantenerlo. El Señor te dice hoy: cuando quieras hacer la voluntad del Señor, tienes que dejar todo. Tienes que dejar todo a un lado. Si tienes amigos que te dicen: si tú te vuelves cristiano, yo no vuelvo a salir contigo, dígale gracias, hasta luego, muchas gracias, pero no. ¿Sí? Puede seguir. Si usted quiere seguir conmigo, usted puede seguir, pero como yo ahora voy a hacer, que voy a seguir la voluntad del Señor. Y así debemos ser nosotros. Así debemos seguir nosotros nuestra vida, porque Él quiere que hagamos toda su voluntad. Él quiere que le entreguemos todo a Él.
Él quiere que nuestra vida sea rendida a Él. Hay otro personaje muy especial que está en Mateo 19. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16. Amén. Mateo 19, 16 dice la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Casi, ¿cierto? Otro casi. Otro uy. Ahí casi que ese joven se convierte en seguidor del Señor, pero no lo hizo. Al final se fue, se devolvió, y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Decimos: Señor, yo he cumplido todo, Señor. Yo he hecho todo lo que tú quieres que yo haga, Señor. Yo he hecho caso de lo que tú me dices, Señor. He hecho todos los mandamientos, me los sé de memoria, los 10 mandamientos, toda la Biblia. Y me alegra poder seguirte, Señor. Y el Señor le dice: ¿verdad? ¿Has rendido todo lo que tienes para Cristo? ¿Tus posesiones materiales? ¿Has rendido todas tus posesiones? ¿Todo lo que Dios te ha dado lo has dejado para Cristo? Hablo también de posesiones o lo que Dios nos ha dado a través de Él, como son nuestra familia, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hijos. También eso, porque eso nos puede a nosotros amarrar a este mundo. Todo lo que nos amarre a este mundo hay que dejarlo, hay que soltarlo. ¿Sí? Si tienes un buen trabajo, si tienes un carro, una casa, si tienes dinero, pero también si tienes un hijo, una hija, un padre, un esposo, todo tienes que soltarlo. Todos tienes que soltarlo y dejarlo al Señor. No estoy diciendo ahorita que te separes de tu esposo, no. Porque muchos ahorita dicen: uy, sí, allá en la iglesia dijeron que tenía que soltar a mi esposa. Nos vemos. No. Lo que el Señor está diciendo es que debes dejarlo todo al Señor. ¿Sí? Porque el Señor le estaba diciendo a este joven: entrégalo todo y dalo a los pobres. Entrégalo todo para el servicio de la obra del Señor. Entrega todo lo que tienes para el servicio a la obra del Señor. Entrega todo lo que tienes, todas tus posesiones, toda tu familia, todo lo que Dios te ha dado es para el servicio del Señor. Entrégalo todo. Y si no te puedes soltar de eso, no puedes seguir al Señor con libertad. Porque vas a arrastrar un lastre que vas a decir: uy, pero es que mi esposa no me deja. Uy, pero es que
mi papá no me dejan. Uy, pero es que tengo que hacer esto, pero tengo mucho dinero y no lo puedo dar. ¿Sí? Tengo un carro, pero ese es mío, no lo quiero soltar. Tengo una moto, una bicicleta, pero no lo quiero soltar. Dios te está diciendo, aunque sea una bicicleta, Dios te la puede colocar en las manos del Señor. Porque con una bicicleta puedes ir a predicar la palabra. Con una moto, con un carro, con cualquier posesión, con lo que tengas. No puedes decirle al Señor, no, Señor, es que mi esposa no va a la iglesia y por eso yo no puedo ir. Colócala en las manos del Señor, ora por ella, ayuna por ella, pero no te puede impedir el seguir al Señor. No te puede impedir el seguir al Señor porque tú eres el que debe llevar esa palabra del Señor a tu casa. Tú es el que debes llevar al Señor Jesucristo a tu casa. Por eso es que no debes decir esto o aquello me impide seguirlo. Porque el Señor hoy te está diciendo déjalo todo para la obra del Señor. Déjalo todo para la obra del Señor. Invierte tu vida y todo lo que tienes en la obra del Señor. Es la mejor inversión que uno puede hacer, ¿sabe? No es comprarse un lote. Como muchos dicen, la mejor inversión es comprarse un lote acá, por acá de la variante. No, esa no es la mejor inversión. La mejor inversión que tú puedes hacer es dejarlo todo y entregarlo todo para el Señor. El Señor me llevó a eso. ¿Sí? Cuando nosotros en una época con mi esposa y mis hijos vivíamos en Bogotá y no teníamos un vehículo, un carro, y nos tocaba ir en transporte público, pues era complicado. Allá es más complicado todavía porque va mucha gente y es mucho más difícil transportarse en vehículo, en transporte público. Y yo le estaba pidiendo al Señor mucho tiempo un carro, pero no había, no llegaba el recurso, no había cómo comprarlo. Y el Señor me dijo un día, solamente si tú sirves, dejas sirviendo ese carro para el Señor. Yo te voy a dar un carro, pero si tú lo pones al servicio de Dios. Y entonces fue así como le oramos con mi esposa a colocarle ese carro al servicio del Señor, y mire que llegó de una manera sobrenatural también. Un dinero que nunca nosotros no esperábamos que iba a llegar, y nos sirvió para la cuota inicial de ese carro. Pero por eso ese carro que Dios nos ha dado, yo sé que el momento en que se requiera, usted puede decirlo, no, utilícelo. Cualquier cosa que Dios te dé o que tú quieras o anheles de bienes materiales, debes decirle o debes ponerlo al servicio del Señor, de la voluntad del Señor, ¿sí? Al servicio de la voluntad del Señor, porque Él quiere que todo sea para su servicio, ¿sí? Que nada te amarre, que nada te haga amarrar a este mundo, porque si no vas a terminar como este joven, devolviéndose con la cabeza agachada diciendo no puedo seguir al Señor por X o Y motivo, ¿sí? Muchas veces esos casi, y hay muchos otros casi en la Biblia, Judas, hay muchos otros que vemos que casi llegan, pero le hacen más caso a lo que Satanás le pone en sus oídos. Porque cuando viene una gran bendición, Satanás llega a decirte cosas como las que les dijo a estas personas. No debes hacerlo, no puedes, no eres el indicado, tú no sabes, tú no estás preparado todavía. Hay muchas cosas que nos vienen a nuestros oídos cuando nosotros intentamos servirle al Señor. Cuando el Señor nos está llamando, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado.
Hay muchas cosas que el Señor te está diciendo, ven, sígueme, ven, vamos a la obra. Ahí mismo te empiezan a llegar, tú no puedes, tú no estás preparado, tú no tienes eso que tenía muchas personas. Hay muchas cosas que todavía tienes que arreglar, te dicen a veces. El diablo te dice así. Te dices, tienes que arreglar otras cosas, no puedes servirlo todavía. Tienes que arreglar cosas en tu vida. Y uno, bueno, no, entonces esperen después. Esas son cosas que no deben hacerse porque te vas a quedar en la puerta diciendo que no puedo, diciendo que no puedo, que no estoy preparado. Y te vas a quedar en la puerta y puedes que te quedes afuera. Yo te digo hoy, en esta mañana, hubo un hombre que también se pudo quedar en la puerta y que se llamaba Jesucristo, que se llama Jesucristo. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 41. Dice la palabra del Señor. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesucristo también pudo haber sido un casi. Cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, muchas voces venían a él, muchas imágenes venían a él porque él sabía lo que le iba a pasar. Muchas cosas venían a su mente y dice que él se angustió en gran manera por todo lo que le iba a pasar. Es que usted nomás imagínense que a usted le digan todo lo que Jesucristo pasó, que usted le digan que le va a pasar a usted, que lo van a azotar, lo van a escupir, lo van a subir en una cruz y usted va a morir clavado con sus manos y sus pies y toda su sangre se va a derramar y lo van a azotar y usted va a morir de una asfixia lenta durante 3 horas. Se va a asfixiar usted. A usted le dicen eso le va a pasar a usted mañana. ¿Usted no angustia? ¿Usted no se angustia? ¿Qué haría usted? Usted no duerme esa noche. Usted empieza a voltear en esa cama. Usted empieza a decir: no, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué? Yo tengo que pasar esto. ¿Usted sabe que Jesucristo era todo hombre, 100% hombre? Él era 100% Dios, pero también 100% hombre, humano. Y él podía sentir, y él también pasó una noche horrible en esa noche antes de su aprehensión. Él decía: Señor, ¿por qué yo tengo que pasar esto? Señor, ¿de verdad, Señor? Tengo que hacerlo. Y yo sé que Satanás le decía a él muchas cosas, le decía que ¿por qué tienes que hacer esto? Mira, esa gente pecadora no se lo merece. Ese pecador que está allá tomando trago, ese que está, y le mostraba todo la maldad de la humanidad, ese que está en adulterio, ¿por qué vas a morir por ellos? No se lo merecen. Y el Señor decía: Señor, ¿tengo que hacerlo? Yo sé que el tiempo se paró así cuando Jesús dijo eso: Señor, te pido, pasa de mí esta copa. Yo sé que el cielo se detuvo. En ese momento, como en esas películas, se detuvo todo y todo quedó en suspenso. Los ángeles así.
los ángeles y todo el cielo quieto. Pero Jesús después continuó y dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y todo el mundo dijo: ¡ah! Y nosotros decimos: uy, si Jesucristo no hubiera tomado la cruz, nosotros no tendríamos esperanza. Si Jesucristo no hubiera subido a esa cruz, nosotros hoy estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Jesucristo hubiera sido un casi, porque había podido serlo, Él había podido abandonar todo, Él había podido dejar la cruz y irse, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Él quería hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era amarnos a cada uno de nosotros por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier situación, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier dolor y pena. Él te amó a ti, y por ese amor no se bajó de la cruz, por ese amor se subió a esa cruz y no fue un casi. Por eso es que tú también debes hacer lo mismo. Por eso es que tú tampoco puedes quedarte en el casi. Por eso es que tú tampoco te puedes quedar en la orilla. No te puedes quedar allí en el: sí, yo fui bueno, sí, yo he servido 20, 30 años, pero a lo último te fuiste. Sí, yo he sido tales, he hecho tales y tales cosas, pero no he terminado bien. El casi. Por eso yo quiero que en esta mañana tú le digas al Señor: Padre Santo, gracias. Cierra tus ojos ahí, dile: gracias, Señor.